Soy técnico en patología desde 2017 y aprendí a querer el silencio de un cuarto que para muchos es el final de todo. Ese año me asignaron turnos nocturnos en la morgue del Hospital Civil de Guadalajara, un sótano largo con paredes de azulejo, lámparas viejas que zumbaban con un tono apenas audible y un olor que se pega a la ropa aunque uno se duche 2 veces, mezcla de desinfectante, acero y esa humedad dulce que deja la sangre cuando ya no tiene prisa. No hay héroes ahí abajo, solo rutina, papel carbón, temperatura estable y un inventario que no perdona errores. Cada cuerpo es un registro, un número, un peso, una hora. La noche de la que hablo llegó con lluvia fina y un encharcamiento que hacía vibrar la tapa de los desagües. Me tocó recibir a un masculino no identificado proveniente de un accidente en periférico, trauma craneoencefálico, uso de collar rígido y una manta térmica aún húmeda. En la etiqueta provisional, el folio comenzaba con 3 letras seguidas y un 0 que se repetía, detalle tonto, pero lo noté porque soy maniático con los patrones. Revisé que la temperatura de la cámara 3 se mantuviera en 4 grados, rellené el formato de cadena de custodia por si el Ministerio Público lo requería y deslicé la camilla hasta el elevador hidráulico. A las 2:13, según el reloj de pared, quité la sábana para verificar si había pertenencias ocultas. Encontré una medalla de San Benito pegada al esternón por el sudor seco y su huella dactilar con tinta aún tenue en el pulgar derecho. La rigidez estaba en fase intermedia, suficiente para que los codos se resistieran y el cuello cayera hacia un lado con esa laxitud que tiene todo cuello cuando ya no mira a nada. Lo normal. Coloqué el tórax en posición supina, ajusté la mandibular con el vendaje, aseguré la etiqueta al tobillo y empujé con el antebrazo el cajón metálico que sirve de puente hacia la cámara. La puerta de acero de la cámara 3 tiene un contrapeso que a veces chirría cuando cambia el clima. Esa noche, mientras el chirrido iba y venía, la planta de emergencia lanzó un ligero parpadeo, nada fuera de lo común, las tormentas hacen eso con las instalaciones antiguas. Terminé de acomodarlo. Retiré el vendaje del mentón para tomar una última fotografía y fue entonces cuando vi que la piel del pecho subía y bajaba en una oscilación que no era respiración sino producto de gases post-mortem empujando desde dentro. He visto eso muchas veces. Lo que no había visto fue lo siguiente: el hombre apoyó los talones, tensó los cuádriceps, dobló la cintura como si un resorte invisible lo empujara desde la espalda y se sentó. No lo hizo en un espasmo breve ni con esa torsión desordenada que a veces produce el reflejo, lo hizo lento, sin prisa, con la economía de movimientos de quien se incorpora para observar. La cabeza quedó ladeada, la barbilla sostuvo un segundo de balance y los ojos, abiertos solo a medias, tenían ese brillo de córnea recién humedecida por el frío. Podría jurar que me miró. No fue una mirada de reconocimiento ni de súplica, fue la clase de contacto que uno siente en la nuca cuando alguien está a medio metro y no hace nada. Intenté buscar el error mecánico, quizá la camilla estaba mal nivelada, quizá el cajón metálico se había deslizado, quizá mis manos habían hecho palanca sin querer. La racionalidad se deshilacha cuando el cuerpo frente a ti toma una postura que requiere voluntad. Se me nubló la vista. Recuerdo un golpe sordo, luego el sonido distante del agua en el drenaje y, por encima, el zumbido de las lámparas. Desperté en el pasillo exterior, con la espalda fría contra el mosaico y la puerta de la morgue entreabierta. Tenía una marca rojiza en la muñeca, como de hebilla apretada. El reloj marcaba 3:16. Nadie bajó en ese lapso, lo confirmé después en el registro de accesos. Me incorporé con esa torpeza de quien no acepta el desmayo y entré de nuevo. La camilla estaba vacía en el área de ingreso, la cámara 3, cerrada. El cartón del toe tag ya no colgaba del tobillo de nadie, estaba en el piso, húmedo por la condensación, con mi firma al reverso, doblada por la mitad. Abrí la cámara 3 con el cuidado de quien teme haber cometido un error profesional. El cuerpo estaba adentro, acostado, mandíbula vendada, brazos alineados, talones juntos. Como si nada hubiera ocurrido, como si una parte de mí hubiera inventado la escena. Acomodé de nuevo el cartón, respiré hondo para apaciguar el temblor de las manos y me obligué a seguir el protocolo, anotar la hora, detallar el incidente, verificar sellos, registrar la temperatura. La única forma de no perderse en esos sótanos es volver a lo mensurable. Revisé las cámaras.
El monitor viejo tardó en cargar. A las 2:13, la imagen muestra mi torso inclinado, el haz de la lámpara reflejándose en el acero. A las 2:14, un parpadeo. A las 2:15, el video salta a 8 segundos y me muestra saliendo al pasillo, tambaleándome, dejando la camilla a medias. No hay ningún otro movimiento. Ni cuerpo sentándose ni puertas que se abren desde adentro. Un hueco de 8 segundos es apenas una tos en la vida de un sistema de circuito cerrado, pero cuando uno sabe lo que vio, ese hueco es un abismo. Seguí trabajando. Llegaron 2 traslados de clínicas externas, una mujer de 76 años con EPOC y un hombre joven por sobredosis. Tomé muestras, etiqueté, lavé los charcos pequeños que deja la duda cuando gotea. Pero la incomodidad persistía, una especie de presión sobre la parte alta del estómago que no cede con café ni con respiraciones profundas. En la pausa, me quedé viendo la puerta de la cámara 3. Hay puertas que uno siente que lo miran de vuelta. Para ocupar la mente, me puse a limpiar la mesa de autopsias, a repasar con fibra las manchas que el cloro ya había vencido pero que mi obsesión aún veía. A las 4:22, el sensor de movimiento del pasillo parpadeó sin que nadie pasara. Revisé. Nada. La luz, sin embargo, dejó ese retardo que indica que algo sí cruzó el cono. Al volver, encontré algo más inquietante que cualquier postura imposible. En el empañado de la tapa de acero de la cámara 3 se había dibujado una forma ovalada, como la huella de una frente apoyada contra el metal desde adentro, con 2 zonas más claras donde quedarían los arcos superciliares. Pude haberlo provocado yo antes al acercarme demasiado, pensé, pero mis lentes suelen interponerse y no dejan ese contorno. Toqué el acero, estaba húmedo. Se supone que la depresión de temperatura dentro no permite ese tipo de marcas y la puerta no ha sido abierta. No había alarmas, no había cambios de presión. Aún así, ahí estaba la forma. No volví a desmayarme. Continué hasta el cambio de turno como se camina sobre un puente colgante, sin mirar al vacío, sin pensar en el viento. A las 7:05, entregué el parte al médico de la mañana. Puso ese gesto profesional que mezcla cortesía con escepticismo y anotó episodio vasovagal junto a mi nombre. Antes de subir a vestidores, regresé a recoger mis guantes y vi que el cartón con el folio del no identificado estaba en otro lugar, encima de la mesa donde dejo mi reloj al comenzar. Por costumbre, escribo mi apellido en el reverso de todo lo que firmo. Ahí estaba, pero debajo, con otra letra, había una sola palabra, marcada con el mismo bolígrafo que uso en turno, afuera. La tinta aún fresca manchó la yema de mis dedos. Dormí mal ese día, con el frío de la cámara clavado en la espalda aunque mi cuarto era cálido. Soñé con la puerta que cede y el peso de alguien sentándose a mi lado, en la cama, con la misma lentitud con la que uno decide no despertar a quien tiene al lado. No volví a bajar solo a la morgue por un par de semanas, busqué cubrir archivo, urgencias, cualquier cosa. La normalidad se reinstala como el polvo, basta no mover nada para que todo luzca quieto. Cuando me tocó regresar, ya no llovía. Entré con la convicción de que lo que vi tenía un nombre racional, reflejos post-mortem, variaciones de presión, memoria engañando. Me repetí eso mientras revisaba los registros hasta amanecer. La cámara 3, por rutina, volvió a llenarse. Un mes después, llegó una llamada del Ministerio Público pidiendo cotejo por un familiar que había aparecido. Fui a buscar el folio de aquel no identificado de la noche de la lluvia. No estaba en el estante que le correspondía. Pensé en un traspapeleo y revisé el lote de julio, luego el de agosto y al final el cajón de incidencias. Lo encontré ahí. Abrí la carpeta, las fotografías de ingreso llevaban mi firma digital y mis notas al margen. En la sección de pertenencias, donde siempre enlistamos los objetos recuperados, había la medalla de San Benito con su descripción. Eso era correcto. Lo que no debió estar allí era la etiqueta adhesiva con el nombre del familiar que acababa de llamar, coincidía con el mío. No con el apellido, con mi nombre completo. Revisé el campo de observaciones. Alguien, tal vez yo, tal vez otro, había escrito una frase que no usamos nunca en ese espacio. Se sentó. No había hora, no había firma, solo esas 2 palabras.
Entendí entonces que la morgue tiene su propio modo de devolver lo que le corresponde. Uno piensa que los vivos somos quienes guardamos a los muertos, pero a veces son ellos quienes nos archivan entre sus hábitos. No puedo demostrar nada de lo anterior. Si me piden pruebas, solo tengo marcas que ya se borraron y un cartón con tinta corrida. Sigo trabajando ahí, aún bajo, aún escucho el zumbido de las lámparas, aún registro números y pesos, aún limpio hasta que el acero brilla. A veces, en el reflejo, creo ver a alguien que se incorpora detrás de mí. No se mueve. No hace ruido. Se sienta con paciencia. Espero a que se quede quieto y entonces cierro. Porque en este trabajo uno aprende que el miedo no es lo que entra a la cámara, sino lo que sale en silencio y te acomoda, poco a poco, en el lugar donde te va a esperar. Y eso tiene una etiqueta, una fecha, un folio que empieza con 3 letras y un 0 repetido que ya reconozco. Ingreso 4B. Entré a trabajar al área de refrigeración del anfiteatro del Hospital General de Mazatlán a finales de 2016. Antes de mí, el responsable se había jubilado sin entregar bien el equipo. Me dieron un manojo de llaves, un cuaderno con mediciones incompletas y la indicación más simple del mundo, que no se caliente nada. Lo que nadie me dijo fue que el problema no era el calor. Desde mi primer recorrido noté lo anómalo. El compartimento 4B marcaba menos grados que el resto aun cuando todo estaba apagado por una reparación eléctrica. Revisé conexiones, empaques, válvulas de expansión. Nada. En el datalogger dejé un registro de cada minuto, la temperatura caía y se estabilizaba como si hubiera un circuito activo que no existía. Al tocar la chapa sentí esa frialdad que no quema pero duele, y al retirar la mano la piel quedó pálida, como dormida. Quise explicarlo con ciencia. Revisé planos del sistema, verifiqué rutas de tubería, coloqué un termómetro independiente con su propia batería y sellé la puerta con cinta numerada. A medianoche, cuando el guardia de la entrada hacía su ronda, regresé. La cinta seguía intacta. Retiré el sello y el aliento se volvió visible de inmediato. Dentro, no había nada. Los rieles metálicos sin bandeja. El termómetro marcaba cifras que en condiciones sin compresor no deberían existir. Anoté, efecto pozo térmico, una forma elegante de camuflar mi desconcierto. A los pocos días llegó un cuerpo por accidente en carretera. Colocamos el cajón en 3A, como correspondía. Yo me quedé haciendo pruebas. Quemé café para mantenerme despierto en el cuartito de mantenimiento. Al regresar a la cámara, la lucidez se quebró. El 4B, otra vez sellado, tenía escarcha en el marco. Era humedad del ambiente pegada a un metal sin energía. Abrí por impulso y vi la sábana. Estaba doblada como quien reserva una cama. Sobre el doblez, un gafete. Mi gafete. Pensé en broma pesada. Pensé en el guardia. Pensé en mí mismo olvidando el gafete en algún bolsillo y alguien jugando con mi miedo de novato. Lo tomé. Era mi plástico, con la fotografía que nunca me gustó y la mancha de marcador con mi apellido. Lo guardé apretándolo tanto que la mica se arqueó. Cerré y volví al cuartito, intentando no mirar los nombres grabados en las puertas. La madrugada se volvió larga. Cada tanto, el carro de traslado vibraba, quizá por un camión en la calle, quizá por la mente. Al amanecer, la coordinación forense imprimió la hoja de ingresos nocturnos. Mi nombre estaba ahí, con la hora exacta en que había abierto 4B, causa de muerte, en blanco. Observaciones, ingreso por verificación, pendiente de dictamen. Pedí explicaciones y recibí chistes cansados. La compu hace lo que quiere, esa impresora vive sola, bienvenido a la hielera. Nadie se tomó el tiempo de borrar la línea. Yo tampoco. Fui a Recursos Humanos a reportar el incidente del gafete, me imprimieron otro y me dijeron que entregara el viejo para destruirlo. No lo entregué.
Quise resolverlo de raíz. Desmonté el panel frontal de 4B, seguí el cableado que no llevaba a ninguna parte, quité sensores, cambié empaques, aislé fisuras imaginarias. Luego corté la corriente general, desconecté el enchufe de la línea y dejé un datalogger independiente adentro con una etiqueta, prueba final. Cerré con mi propio candado. Tomé nota de la hora, salí a fumar aunque ya no fumo y vi la bahía empezando a clarear con ese brillo de metal líquido que dan ciertos amaneceres. Regresé al mediodía, con el sol trabajando fuerte. La chapa estaba fría como antes. El candado no mostraba daño. Abrí. La etiqueta de mi datalogger, pegada por mí del lado interno de la puerta, ahora estaba en el suelo, como si alguien la hubiera quitado y dejado caer. El registro mostraba una curva perfecta de descenso que imitaba el enfriamiento de un cuerpo. Nadie lo había abierto. Nadie, según yo. Esa tarde llamé a un amigo ingeniero para que mirara el sistema. Se rió de mis términos, dijo que era inercia térmica y que exageraba. Lo dejé solo un rato mientras yo hacía papeleo. Cuando volví, estaba pálido y sin risa. Tenía en la mano un ticket recién impreso de la etiquetadora de etiquetas para tobillos. Decía mi nombre, mi edad y la fecha de esa misma noche. Lo arrancó de raíz, lo rompió y juró que el rollo había estado detenido. Esa etiqueta no pudo salir sola, dijo, y se fue sin mirar atrás. Esa noche me programé para quedarme. Si el sistema quería teatro, yo sería su público. Llevé una libreta y escribí todo como si de eso dependiera seguir siendo yo. Encendí la lámpara portátil, revisé uno a uno los compartimentos, dejé 4B para el final. A cierta hora, cuando la ciudad bajó el ruido, escuché ruedas en el pasillo, ese rodar que todos reconocemos y que nadie admite que teme. El carro pasó frente a mí y no había manos empujándolo. Noté el reflejo del plafón en las bandejas vacías y sentí un deseo absurdo de voltearlo para romper la inercia de la escena. Me quedé quieto. Abrí 4B. La sábana estaba ahí de nuevo, ocupando el lugar como si resguardara algo. Sobre el mismo doblez, mi gafete, el nuevo, brillante, igual al que llevaba en el cuello. Toqué el mío y seguía ahí. Toqué el otro y el plástico no estaba tibio, parecía haber estado horas a la intemperie de una cámara. Lo dejé donde estaba. No quería repetir la coreografía. Cerré. Anoté. Esperé hasta que la impresora de ingresos arrancó sin que nadie la tocara. Escupió una sola hoja. Mi nombre, otra vez, ahora con un detalle, hora estimada de dictamen, madrugada. No quise mirar el reloj. Tomé una decisión. Escribí una carta breve a quien la encontrara, expliqué lo del 4B, lo de las impresiones, lo del frío imposible. Guardé la carta en un sobre con mi nombre y la dejé en la oficina de la jefa de área debajo de una carpeta de mantenimientos. Luego regresé a la cámara y, en lugar de abrir, me senté en el piso. Ahí entendí lo que más me inquietaba. 4B no estaba esperando un cadáver, estaba haciendo inventario por adelantado. Un sistema diseñado para conservar se había vuelto un lugar que acomodaba a los que aún caminaban. No llamaba. No hablaba. Solo organizaba. No renuncié al día siguiente por vergüenza y por dinero. Me cambiaron de turno a la mañana. Dejé de entrar a la cámara salvo por auditorías. Durante unas semanas todo transcurrió sin incidentes. Hasta que, en una entrega, la jefa me pidió trasladar un cajón. Lo moví con el guardia. Cuando el carro cruzó frente a 4B, el termómetro exterior cayó 2 grados. El guardia soltó una broma y yo fingí no escuchar. Al salir, revisé el sobre de mi carta. Ya no estaba donde la había dejado. A finales de ese año me fui. Me ofrecieron trabajo en una empresa de aire acondicionado y acepté sin mirar atrás. Tengo el primer gafete guardado en un cajón, a veces, al abrirlo,
La mica se cubre de una capa fina de humedad aunque la habitación esté seca. Digo que es el clima. Digo que ya pasó. Alguna noche, al despertar de golpe, encuentro el otro gafete sobre el pecho. El nuevo, el que devolví, el que destruían en recursos. Lo tomo y parpadeo. En la foto salgo con la piel muy pálida y una mancha en la solapa que no recuerdo haber tenido. Al dárselo la vuelta, en la parte blanca han impreso con tinta sorda un código y una ubicación, 4B. Lo guardo otra vez donde no se ve. Apago las luces. Intento dormir. El frío tarda un poco, pero siempre llega. Y se instala como una cita puntual que nadie escribió, con mi nombre repetido, preparado, etiquetado de antemano, esperando la hora en la que por fin me toque ocupar el espacio que el hospital, o algo dentro de sus muros, ya me asignó. Inventario final. No soy médico ni forense. Soy el archivista nocturno de la morgue del Hospital Civil de Puebla y desde 2014 hago lo mismo, verifico etiquetas, registro temperaturas, firmo la cadena de custodia y dejo todo listo para el día siguiente. Aprendí un gesto de los viejos del turno, saludar. No por devoción, sino por respeto. Buenas noches, señor, decía el doctor Hernández a cada ingreso antes de llenar el formulario. Yo terminé copiándolo, casi como quien acomoda una silla para que no rechine. Aquella noche de agosto empecé la ronda a las 22:10. La cámara fría marcaba 4 grados centígrados estables, el higrómetro estaba dentro de rango y la libreta negra del área, la de cubierta plastificada, tenía 2 pendientes, un traslado al crematorio ya concluido a las 18:30, folio set 2874 y un estudio odontológico sin realizar porque el familiar no había llegado. Nada fuera de lo normal. Encendí la luz de techo, que siempre parpadea medio segundo antes de fijarse, y el brillo devolvió el acero de las mesas como un espejo deslavado. Abrí el primer compartimento, confirmé tobilleras, cotejé códigos. Todo coincidía. Cerré. Abrí el segundo, repetí la rutina. Al tercero, murmuré lo de siempre, buenas noches, señor. No sé cuándo empecé a decirlo sin pensar. Quizá el día en que el portero me confesó que, en silencio, uno se siente observado. El saludo ordena la cabeza. Pone límites. Continué con la bitácora, rotulé un frasco de preservación, cambié las pilas del termógrafo portátil, marqué con pluma azul el lote de bolsas. A las 23:02, mientras terminaba el reporte de cadena de custodia, escuché una frase que no encaja con ninguna máquina del hospital, ni con ningún zumbido de ventilación, ni con la memoria. Buenas noches, doctor. Me giré por reflejo. No había nadie en el pasillo. No había nadie en la cámara. El eco breve de la frase quedó atrapado entre las paredes metálicas como cuando se cierra un ascensor. Pensé en la voz de Hernández, que había renunciado meses atrás. Pensé en algún celador haciendo bromas. Seco las manos en la bata, vuelvo a revisar, candados puestos, puerta principal encajada, el patio vacío bajo las lámparas de sodio. Escribí en el margen de la hoja, se percibe llamada desde área fría. Revisar altavoz de seguridad. Tenía que dejarlo escrito, aunque supiera que el sistema de altavoz no funciona en esa zona. A las 23:14 decidí cerrar la cámara y pasar a archivo. La computadora del módulo de ingreso tarda una eternidad en cargar, pero al fin pude entrar al sistema. Busqué el folio set 2874 por puro descarte. Cremación a las 18:30, certificado firmado, acta entregada. El nombre y el rostro me parecieron cercanos. A veces, cuando pasan por fotografía, uno recuerda gestos. Nada más. Apreté ESC para salir y la pantalla se congeló con el retrato clínico en miniatura. No le di importancia. Reinicié.
Hice una segunda ronda para no quedarme rumiando. Otra vez el saludo, esta vez solo en la cabeza. Abrí el cuarto compartimento, luego el quinto. Cuando pasé junto a la mesa central, la de autopsias, vi que alguien había dejado una hoja debajo del vidrio. No estaba ahí al inicio del turno. La saqué con cuidado de no mojarla y vi el encabezado institucional, el formato de siempre, informe complementario. Abajo, en letra mecánica, C2874. Observación, reacción tardía a estímulo acústico durante traslado interno. Firmaba el doctor Hernández. Fecha del día. El estómago se me fue al piso. Hernández ya no trabaja aquí, y aunque lo hiciera, jamás pondría una nota fuera del expediente. Fui directo al módulo de cámaras. Abrí la consola, seleccioné playback, marqué de 18 a 19. La pantalla mostró el pasillo blanquecino, el carrito, 2 camilleros, el jefe de guardia. A las 18:24, el carrito se detuvo junto a la mesa central. Nadie habló. Al menos no en el video. Pero vi con claridad que el jefe tocó la plancha 2 veces, como quien pide permiso, y que yo, a las 22:10, pasé a cuadro, hice la revisión y, sin querer, incliné la cabeza en un gesto que solo hago cuando saludo. Cuando la grabación llegó a las 23:02, se oyó una caída sorda en el audio y en la imagen apareció, por un segundo, un destello. No un fallo de cámara. Una leve ondulación del aire, como calor sobre asfalto. Volví a leer el informe. La firma de Hernández era idéntica a la de los documentos que aún guardamos en archivo. Calculé posibilidades, una broma, un papel traspapelado, mi mente cansada, el zumbido del compresor confundido con una frase. Quería creer cualquiera. Decidí terminar rápido. Cerré compartimentos, apagué la luz, fijé la traba. Al salir, encontré a Tolentino, el guardia, tomando café. Le pregunté, con tono casual, si alguien había visto al doctor Hernández en la tarde. Hizo memoria, negó con la cabeza. Me mostró el rondín de firmas. Nadie con ese apellido. Contuve el impulso de contarle todo. En estos lugares la palabra viaja rápido y vuelve convertida en broma. Ya en archivo, imprimí el cierre. A las 0:11, mientras firmaba, sentí ese cambio mínimo en la presión del aire que antecede a abrir una puerta. La puerta estaba cerrada. Aún así, la pluma se me escurrió de entre los dedos cuando escuché nuevamente, «Buenas noches, doctor». Esta vez la voz no venía de la cámara ni del pasillo. Salía de mi izquierda, de la repisa donde guardamos las tobilleras sobrantes y el sello de tinta. Miré por instinto. Una de las etiquetas colgaba fuera de su bolsa, meciéndose con un movimiento casi imperceptible. No contesté. No por miedo, sino por protocolo. En el hospital, cuando algo se sale del procedimiento, lo primero es documentar. Abrí la libreta negra y anoté la hora exacta, lo que creí oír, el lugar preciso. Luego escribí una frase que no suelo permitir. No estoy solo. La subrayé sin querer. Decidí que, si aquello era una broma, iba a descubrirla. Tomé el inventario, conté compartimentos, corroboré números. Todos completos. Busqué con linterna debajo de la mesa, detrás del mueble de líquidos, dentro del armario de instrumental. Nada. Cuando ya iba a rendirme, vi que en la plancha de acero había una marca ovalada, un halo opaco como de aliento. Alguien había estado inclinado ahí, tan cerca que dejó rastro en el metal frío. Acerqué mi palma. Estaba tibia. Y bajo mi mano, casi como una vibración leve, reconocí la cadencia de palabras que no terminaban de formarse. No eran letras. Era la intención de una frase. Guardé la libreta, cerré todo, bajé a portería para entregar turno. Tolentino hojeó los papeles, firmó recibido, me devolvió la carpeta.
Antes de que yo guardara el bolígrafo, soltó una pregunta que no esperaba, ¿y por qué hoy sí respondió? Le pedí que repitiera. Siempre los oigo, señor. Usted saluda y nadie contesta. Hoy sí. No sé quién fue, pero se oyó clarito desde acá. No supe qué decir. Me fui en silencio, con el uniforme doblado bajo el brazo. Caminé hasta la parada del camión, con la sensación de haber olvidado cerrar una llave. En casa, ya con el agua de la regadera corriendo, pensé en el folio, en la firma de Hernández, en el halo sobre el acero. Puse la libreta sobre la mesa de la cocina y, por puro impulso, escribí una última línea: si vuelve a decirlo, responderé. Dormí poco. Al día siguiente llegué antes del amanecer. El vigilante de entrada me detuvo. Le dejaron esto, dijo, y tendió un sobre reciclado. Dentro había una única hoja, ya ajada, con sello del hospital y la letra mecánica del formato. Encabezado, ingreso. Nombre del fallecido, vacío. Causa, vacía. Observación, buenas noches, doctor. Y abajo, donde debería ir la firma del responsable, mi nombre completo, calcado con tinta que aún no terminaba de secar. No volví a saludar en voz alta. Aún así, cada noche, al abrir la cámara, siento que alguien espera. No para asustar, ni para pedir nada. Solo para que uno cumpla la parte que le toca. Hay trabajos en los que se cuenta lo visible. El mío también cuenta lo que responde cuando nadie tendría por qué hacerlo. Y ahora lo sé, si uno insiste en el respeto, tarde o temprano, el inventario te devuelve la cortesía. Con fecha, folio y la misma frase que un día escuché en el lugar más frío del hospital. Autopsia en vida. Yo no era el forense titular. Era el técnico que abre la puerta cuando todos se han ido, el que enciende la lámpara de brazo para que la luz caiga exacta sobre la mesa de acero, el que ordena las pinzas por tamaño, el que rotula frascos con letra que no tiembla. Desde 2016 llevo el turno nocturno en la morgue del Hospital Civil de Culiacán. Aprendí a convivir con el olor estable de los desinfectantes, con el murmullo del extractor, con el golpeteo intermitente del compresor de las cámaras. Nada de eso me hacía perder la calma. Hasta aquella guardia de viernes. Entré poco antes de la medianoche con el radio del guardia sonando noticias viejas. Dejé mis cosas en el casillero, pasé al área fría y confirmé lo de siempre: etiquetas en su sitio, planillas con firmas, lámparas apagadas. En la mesa central, un juego de instrumentos que yo había dejado en la tarde seguía ahí, bajo una sábana quirúrgica: bisturís, tijeras, separadores, pinzas. Toqué el borde de la mesa para palpar su frialdad conocida. Todo estaba normal, incluso el silencio. Entonces sonó el metal. No fue un golpe. Fue una secuencia breve, metódica: clac, clac, clac. Alcé la sábana. Las pinzas habían cambiado de lugar. Las grandes, arriba; las pequeñas, abajo; las de mosquito, alineadas como en un manual. Volví a acomodarlas como estaban y me reí solo, buscando el motivo más simple: vibración del extractor, una rueda floja en el mueble, algo. Bajé la sábana y caminé hacia el fregadero para lavar un frasco. Y volvió la secuencia, ahora más rápida. Clac, clac, clac. Me acerqué sin quitar la vista. La sábana se infló apenas, como si debajo hubiera entrado aire. Con un gesto tonto, toqué el tejido de tela para aplanarlo. Sentí una resistencia suave, como si al otro lado hubiera manos ordenando. Tiré de la sábana. Los instrumentos estaban ya listos para una necropsia, con el bisturí número 22 en la primera posición y el hilo de sutura desenrollado, el nudo inicial preparado con una precisión que nunca me salía a la primera. Apagué y encendí la lámpara 2 veces, medida automática cuando algo sale de la rutina. Llamé al guardia por radio:
solo para escucharlo bostezar y quejarse de una patrulla mal estacionada. Le dije que todo bien. Quise razonar, nadie más tenía llaves, las cámaras internas funcionaban, yo estaba cansado pero no alucinado. Fui al monitor de seguridad. Rebobiné los últimos minutos. En la pantalla se veía la mesa y se veía la sábana inmóvil. Ningún clac. Ninguna mano. Nada. Volví a la sala con el corazón marcando un ritmo que no acostumbraba. Me puse los guantes, me colgué el cubrebocas, no por higiene sino por costumbre. Metí todo de nuevo en la bandeja de acero. Cerré el cajón. Di la espalda a la mesa para ir al área de archivos. El metal respondió, exacto, justo cuando mi suela pisó la raya amarilla del piso. Clac. Y después otro. Clac. Abrí el cajón de golpe, vacío. Los instrumentos estaban arriba otra vez, colocados en el orden que dicta el protocolo para examinar un tórax. No sé cuánto tiempo pasé de pie mirando. Al fondo, la cámara de refrigeración exhaló aire y un leve vapor recorrió el suelo. Yo respiraba por la boca. Tenía claro que me convendría irme, llamar a alguien, ceder el turno. Pero el turno era mío. Y nadie quiere ser el que abandona la mesa. El primer indicio de que no estaba solo no fue un sonido. Fue la sensación conocida que a veces tienen los enfermeros, esa presencia que se para detrás de ti y te obliga a parpadear lento. La lámpara de brazo osciló apenas, con un movimiento tan delicado que parecía intención. La luz bajó un poco el ángulo, como si alguien la ajustara para no hacer sombra. Sentí el calor leve en la nuca. Y entonces una voz, bien colocada, tan cerca que me olió la piel, dijo: «Hoy te toca a ti ser el cuerpo». No corrí. No grité. Me sostuve de la orilla de la mesa para no marearme. Hice lo único que se me ocurrió, hablé como cuando uno intenta tranquilizar a un paciente. Dije que estaba solo, que no había chistes, que si era alguien del hospital se quitara la máscara. No hubo respuesta. Solo el clic medido de la lámpara deteniéndose en la altura precisa. Recuerdo el tacto del acero en mi espalda. Recuerdo que mi bata se tensó cuando me apoyé y que mis brazos no me obedecieron por un instante. Me quité el cubrebocas por reflejo y lo dejé a un lado. Me acosté despacio. Un segundo, me dije, solo para mirar la lámpara desde la perspectiva de los que se acuestan aquí. La mentira más corta de mi vida. El primer trazo no dolió. Fue un frío que avanzó en línea, como si alguien dibujara con hielo. Luego un peso muy leve en el esternón, presión que conocía de tantos cortes, pero que en mí era imposible. Giré la cabeza para buscar el origen y vi, con la visión lateral de quien no quiere ver, el mango del bisturí deteniéndose sobre mí y retirándose milimétrico, guiado por manos ausentes. La bata se abrió con cortes limpios. La lámpara no parpadeó. Pensé en mi madre, en el patio de su casa con plantas de sábila, en la vez que me preguntó si podía con ese trabajo sin que se me pegara el miedo. Pensé en el doctor titular corrigiéndome el ángulo de la sutura, en su paciencia. Pensé que tal vez todo era un desmayo con sueños. Pensé demasiadas cosas para la calma que tuve. Hubo un momento, lo juro, en que sentí que respiraba a través de otro. Como si alguien usara mi aire y me lo devolviera medido, sin prisa, del modo en que se enseña a los internos a no temblar. No sé cuánto duró. En algún punto cerré los ojos, no por dolor, sino por cansancio. Quedarme quieto, me dije, es la única forma de salir. Cuando abrí los ojos, la lámpara estaba apagada. La sábana me cubría hasta el cuello. La mesa, fría. Mi bata tenía marcas de tijera que no había hecho yo. Me incorporé con cuidado. No vi sangre. Vi,
en mi piel, líneas finas que no existían antes, como si alguien hubiera dibujado rutas anatómicas y luego las hubiera cerrado con puntadas invisibles. El hilo de sutura, en su carrete, estaba 5 vueltas más corto. Caminé al monitor y rebobiné otra vez. En la grabación se veía la sala vacía, la lámpara inmóvil, yo de pie, y luego, nada. Un salto de cronómetro. Un vacío de minutos. Volvía a aparecer yo, acostado, cubriéndome con la sábana, sentado después, de espaldas a la cámara. No había intermedio. El guardia tocó la puerta con los nudillos y preguntó si todo estaba bien. Dije que sí con una voz que no parecía mía. Fui al baño, me lavé la cara, me examiné bajo la luz clara. Las líneas seguían ahí, discretas, perfectas. Me puse una camiseta limpia del casillero y tiré la otra al cesto. A la mañana, cuando entró el doctor, me encontró de pie frente a la mesa, con los instrumentos ordenados por tamaño y el hilo ya cortado en segmentos iguales. Me preguntó por qué había dejado todo listo si no había ingresos en la madrugada. Le dije que me adelanté, que quería terminar rápido los pendientes. No le conté que una voz me había reclamado lugar. Esa misma semana pedí cambiar al turno diurno. Me lo negaron. Aprendí a trabajar con la lámpara un poco más alta, a no mirar de reojo las bandejas, a no dejar la sábana cubriendo herramientas. Cada tanto, a la misma hora, vuelve el metal, breve, metódico. Yo me quedo quieto, como cualquier cuerpo al que le toca ser atendido. Y, por si acaso, llevo siempre el hilo cortado, las pinzas contadas, las tijeras con el filo probado. Al cerrar la morgue, firmo, apago, paso la mano por el borde de la mesa y le digo a la sala en voz baja que hoy no. Que hoy no habrá nadie recostado. Que hoy, si hay que trabajar, alguien más tendrá que buscar otras manos. Aún así, hay noches en que al salir siento la espalda con líneas que antes no estaban, marcas que se desvanecen al entrar a la calle, como si la morgue las reclamara solo adentro. Son marcas de una precisión que no es mía. Y sé, con la certeza rara que da este oficio, que algún día el metal dejará de llamar para ordenar, porque todo estará ya en su sitio. Ese día, la mesa no va a necesitar mis manos. Va a reclamar mi silencio. Y yo, que siempre fui el que prepara, entenderé por fin que estaba siendo preparado. Etiqueta 000. Entré a mi turno de noche en la morgue municipal de Mazatlán en 2016 con la rutina ya aprendida en el cuerpo: abrir cámaras, registrar ingresos, lavar planchas, revisar que la solución fenólica no falte. El generador vibraba como un animal viejo detrás del muro y el aire acondicionado peleaba por mantener el frío parejo. Me gustaba esa regularidad porque dentro de ella podía medir mi propio pulso. Lo que no se sale del protocolo, no muerde. A las 10 y tantos, la patrulla de carretera trajo un levantamiento sin identificación. El conductor dejó la camilla junto a la plancha 3 y me extendió el oficio con la cadena de custodia. Don Teo, el médico legista, estaba en otra sala y me dejó a cargo del ingreso. La sábana venía sujeta con cinta, el cordel de la etiqueta amarrado al tobillo, la tinta todavía fresca. Leí el folio, 3 ceros. Ni siquiera un alias, nada. El oficio repetía lo mismo: desconocido, sexo masculino aparente, hallado en un acotamiento sin testigos. Quité la cinta, pasé el cuerpo a la plancha y subí la lámpara. La luz blanca marcó cada brizna de polvo en el acero. Busqué la cara para la fotografía previa al registro y encontré una superficie continua, pálida, sin rasgos. No era trauma. No era vendaje. Era liso, como si alguien hubiera planchado la piel desde adentro. Parpadeé y seguía igual, indiferente, ajena a mí y a cualquier nombre. Me quedé quieto, con los guantes de nitrilo pegándose a la humedad. Llamé a Don Teo.
Tardó en llegar porque estaba cerrando un dictamen. Cuando por fin miró dijo lo que se dice ante lo imposible: debe ser artefacto. No lo toques más. Deja todo como está. Quise anotar algo en la bitácora y la pluma resbaló. La tinta se corrió sobre la línea del nombre y quedó limpia, como si el papel hubiera rechazado cualquier intento. Seguí el protocolo de ingreso, no por confianza sino por miedo a no tenerlo. Peso estimado, talla, señas particulares. No había lunares en la cara porque no había cara. Revisé manos, las líneas existían, pero más tenues de lo normal, casi borradas. Tomé las fotos reglamentarias desde los ángulos de siempre, con el número del folio a un costado. En el visor, la plancha salía nítida, las manchas del acero también, pero donde debía estar la cabeza solo aparecía una claridad plana, como un reflejo mal educado. Guardé la cámara en su estuche. El sistema de registro pidió un nombre y le di NN000. Aceptó, aunque sin asignar número nuevo. Cerré sesión. A esa hora el edificio se encoge, los pasillos se adelgazan, cualquier ruido golpea más. Lavé mis manos 2 veces, me cambié los guantes y volví a la plancha 3 para cubrir al desconocido. La sábana estaba al borde del piso. La subí de nuevo, tensa, que no rozara el drenaje. Me quedé, no sé por qué, a contar respiraciones que no existían. Fui al baño a echarme agua en la cara y quitarme el olor que se pega como si tuviera memoria. Abrí la llave, el espejo estaba empañado. Pasé el dorso de la mano y mi reflejo no respondió. Donde debía estar mi rostro había una claridad sin detalle. No era sombra ni vapor. Era la misma lisura, tersa, sin indicios. Llevé los dedos a mis cejas, a mi nariz, a mi boca. Estaban ahí bajo la yema, pero el espejo no las admitía. Di un paso atrás. La luz parpadeó. Cerré los ojos. Los abrí. La superficie seguía negándome. Volví a la sala con la sensación de haber dejado una puerta abierta. La plancha 3 estaba como la dejé, pero la etiqueta ya no decía NN000. Tenía mi nombre. Igualito a como firmo las entregas, con ese trazo que aprendí imitando a mi padre. Me acerqué con la intención de arrancarla. Era la cuerda de mi propio gafete, la misma que llevaba puesta al inicio del turno. Busqué mi pecho, solo quedaba la pinza, vacía. Intenté reír, porque el cuerpo se defiende como puede. Abrí el cajón de material para tirar una nueva etiqueta, pero el rollo estaba en blanco, no admitió tinta, no aceptó nada. Abrí el programa de la computadora, quise imprimir un duplicado de mi gafete. Activé la cámara para capturar la foto. En la pantalla, sobre mi uniforme, la misma ovalidad sin rasgos. Rodeé la silla para ver si el monitor estaba congelado. La silla crujió, la pantalla no. Respiré hondo para que no me ganara el pánico. Volví a la plancha 3 con la cámara y le tomé otra foto al desconocido. Revisé el visor. Estaba mi cuerpo. No en movimiento, pero con mis proporciones, mi cicatriz en la ceja izquierda, la pequeña mancha en el mentón que me acompaña desde la adolescencia. Ahí sí estaba completo, como si la identidad hubiera saltado del vidrio al acero. Estiré la mano, más por estupidez que por valentía. La piel estaba fría, con esa humedad de cámara que no perdona. En la yema de mis dedos, sin embargo, sentí una presión mínima, como cuando 2 imanes se acercan y no terminan de tocarse. Me fui al cuarto de cámaras. Revisé la grabación del ingreso. En el video, la camilla entró vacía y yo la empujaba con cuidado de siempre. La sábana cubría nada. Había una resistencia rara en la imagen alrededor de la plancha 3, una vibración que no era fallo, era rechazo. Avancé cuadro por cuadro. Cuando levanté la sábana en la grabación, mi cabeza pareció quedarse quieta unos milisegundos más que el resto del cuerpo, como si se negara a mirar. Toqué la pantalla.
El marcador del tiempo estaba en cero. No avanzaba. Sentí la necesidad física de que alguien dijera que todo era un error. Le hablé a don Teo. No contestó. A veces se dormía en su silla, con la bata de almohada. Caminé hasta su oficina. La puerta abierta, el ultrasonido apagado, el expediente de un tráfico encima del escritorio. No estaba. Llamé al guardia del acceso. Silencio. Subí al patio de ambulancias. Una llovizna mínima hacía brillar el piso. No había nadie. Regresé a la sala, al corazón de esa noche. La etiqueta con mi nombre seguía en el tobillo del desconocido. Tomé el cúter y corté el cordel. Lo tiré al cesto. Caminé al baño de nuevo. El espejo me devolvió la misma nada. Acerqué la frente al vidrio, dejé marcar el aliento. Deslicé el dedo y tracé los contornos donde deberían estar mis cejas, mi nariz, mi boca. La marca se deshizo como si no respetara mis nociones. Las cámaras de la sala me miraban desde las esquinas. Las apagué. Apagué también la lámpara de la plancha 3. Encendí una veladora que a veces dejábamos para los que nadie reclamaba. La pequeña llama hizo más grande el silencio, pero me dio un apoyo. Coloqué la vela a la altura de la cabeza del desconocido. La cera empezó a perfilar luminancia en las superficies. En ese brillo, juraría que el rostro del cuerpo respiró. No abrió ojos, no habló. Pero algo tomó forma que antes no tenía, mi gesto cansado, la tensión de mi mandíbula, el pliegue de la frente que me hace parecer enojado cuando estoy concentrado. Quise arrancar la sábana y envolverme con ella hasta no ver nada. No lo hice. En cambio, abrí una cámara vacía. El vapor frío me pegó al pecho. Deslicé la plancha y la dejé a mitad, como quien duda antes de soltar. Cerré los ojos para contar hasta 5 y decidir. En el interior, el cuerpo pareció acomodarse 1 milímetro, lo suficiente para que el metal chirriara. Abrí los ojos. En el borde de la plancha estaba otra etiqueta, prendida con un clip, inhumar si nadie reclama en 72 horas. Miré la veladora y pensé que había cosas que no se archivan porque no caben en las palabras. Apagué la llama con 2 dedos. El olor a cera se mezcló con el químico de limpieza. Cerré la cámara y dejé el folio con los 3 ceros en la bitácora, así, sin nombre, porque no quiso ninguno. Luego caminé hacia el baño por última vez antes del cambio de turno. El espejo me devolvió por fin un contorno apenas insinuado, como dibujo a lápiz, lo suficiente para no perderme. Me quedé ahí hasta que el primer ruido del día entró por la puerta principal. Cuando llegó el relevo, firmé salida con letra temblorosa. Nadie preguntó por el desconocido. Nadie mencionó la etiqueta en el cesto. Antes de irme, pasé por la plancha 3 sin detenerme. Seguí directo, como quien atraviesa una calle viendo solo el semáforo. Ya afuera, el sol de la mañana planchó todo con una claridad que no perdona. Toqué mi cara. Sentí mis rasgos y no supe si eran míos porque habían vuelto o porque se habían quedado prestados en el frío. Desde ese turno, cada vez que abro una cámara, reviso primero las etiquetas. Si alguna vez leo mi nombre, no voy a llamar a nadie. Solo encenderé una vela y esperaré a que la luz decida de qué lado quiere escribir la historia. Frío en línea. Entré a trabajar a la morgue del Hospital General en 2017, turno nocturno. Soy técnico tanatólogo. Aprendí a convivir con compresores que no callan, con la humedad que se pega a la nuca y con el brillo opaco del acero. En la noche, el edificio completo parece contener la respiración. Lo único que se mueve, además del reloj, son las sombras de los tubos fluorescentes cuando vibran. A las 2:13 de la mañana sonó el teléfono de pared.
No es el de la oficina, ni el de recepción, es el interno que comunica con el cuarto frío. Contesté por reflejo. Escuché una respiración esforzada. Luego, una frase apenas formada, como si cada palabra le costara un tramo de aire. Hace frío, no puedo moverme. Miré la extensión en el visor. Venía del número asignado al congelador grande, el de 3 compartimentos. Colgué y marqué al ingeniero de mantenimiento. Nadie respondió. La enfermera de urgencias dijo que no habían enviado a nadie a mi área. Estaba solo. Tomé la llave del cuarto, la libreta de incidencias y la linterna. Antes de entrar, anoté en el registro la hora exacta, 2:15, por hábito y por miedo. Aprendí que el miedo se ordena con tinta. El cuarto de refrigeración tiene 2 niveles de temperatura, cámaras para espera corta y el congelador grande. Abrí la primera puerta, sentí la punzada del aire seco. Todo en su lugar, charolas numeradas, etiquetas plastificadas, la escarcha justa en los sellos. Crucé hasta el fondo y metí la otra llave en la cerradura metálica que da al congelador. Giré. La puerta respondió con ese quejido grave que solo escucho de madrugada. Adentro, la linterna formó un cono de aliento blanco. Marqué el interruptor del plafón y la luz parpadeó 3 veces antes de quedarse fija. El teléfono interno cuelga en la pared, con cable en espiral negro. Estaba descolgado. El auricular balanceándose. Había un cuerpo en la litera central, cubierto por la sábana con el número 07. La etiqueta de pie indicaba masculino, 41 años, ingreso 21 a 40, causa probable por determinar. Acerqué la mano al auricular, tibio. Toqué la puerta con el codo y la dejé entornada. No conviene cerrarla si entra solo. Comprobé el sello de la litera. Sin violaciones. Por protocolo, no debía mover nada hasta que hubiera testigo, pero el auricular pendía como un reclamo. Lo coloqué en su base. El clic resonó más de lo normal, como si la pared fuera un instrumento. Me quedé escuchando. Los motores siguieron su zumbido regular, exacto como un metrónomo. Hice una inspección rápida. Las otras literas vacías. El termómetro marcaba -18. No había humedad en el piso. Cuando me di vuelta para salir, el auricular volvió a descolgarse. No caído, descolgado, como si una mano invisible hubiese empujado el gancho. Me acerqué despacio. Otra vez tibio. Miré mis dedos, sin condensación. Me tembló una uña que creí firme desde la infancia. Saqué el registro y anoté el hecho, palabra por palabra, para que no se me contaminara la memoria. Antes de poner la hora, el teléfono sonó. Adentro. 3 timbres cortos, secos. Contesté, más para detener el sonido que por valor. Hace frío, dijo la voz, con la misma cadencia de antes. No puedo moverme. No pregunté nombre. Dije que iba a abrir. Busqué la etiqueta 07, verifiqué el folio, confirmé que la bolsa térmica estaba sellada. Me detuve. El sello intacto contradecía todo lo que escuchaba. Apreté los labios, respiré por la nariz y tiré del cierre. El plástico se abrió con ese sonido que nunca se olvida. Bajo la sábana, el cuerpo yacía con la rigidez esperable. La piel, pálida como sal húmeda. La mano derecha, sin embargo, estaba fuera de la sábana, con los dedos semiflexionados y el pulgar presionando un auricular. No era posible. El único teléfono estaba a mi lado, fijo en la pared, con su cable en espiral que no llegaba a la litera. La mano sostenía un auricular gemelo, mismo modelo, misma base, incrustada en la charola, sin cable. No tuve tiempo de decidir si era delirante o práctico, desprendí el artefacto, lo acerqué a mi oído. Silencio. Ni estática. Apoyé el auricular falso sobre la sábana y cerré la bolsa hasta el pecho.
Comprendí que necesitaba un testigo. Salí del cuarto sin cerrar la puerta y corrí a urgencias. La enfermera que me atendió llevaba ojeras de otro turno. Le pedí que me acompañara. Caminamos de regreso y noté que el pasillo parecía más largo, como si la perspectiva cambiara con cada paso. Al llegar, la puerta del congelador estaba cerrada. Yo la había dejado entornada. Lo recuerdo con claridad porque dejé la libreta trabando el marco. La libreta ya no estaba. La encontré adentro, junto al teléfono, con la página abierta. En la línea de la hora, donde yo había dejado un espacio, alguien había escrito 2:13. La letra no era la mía. Era más apretada, sin adornos. La enfermera me miró esperando explicación. Le pedí contar hasta 3 y, al mismo tiempo, poner la mano sobre la puerta por si se atascaba. No lo hicimos. No hubo necesidad. El auricular volvió a sonar, ahora con un timbre más grave. Respondimos los dos, nariz con nariz, compartiendo la bocina por impulso. Hace frío, repitió la voz. No puedo moverme. Después, como si retrocediera, se oyó un clic y silencio. La enfermera retrocedió. ¿Quién está hablando? Le mostré el auricular falso. Quiso tocarlo, estaba tibio. Le pedí que esperara afuera. Cerré la puerta hasta que el sello apretó y me quedé con la frente contra el metal, contando mi respiración. Un motor cambió de ritmo, subió un tono, como si incrementara carga. Volví a abrir. El termómetro marcaba -19. Decidí retirar la litera 07 a la sala de autopsias, donde hay cámaras. Rodé la charola con cuidado, giré el freno del carro y crucé el umbral. En ese paso hay un desnivel de 2 centímetros, prudencia obligada. La rueda se atoró un instante. Sentí que el aire se espesaba en la garganta, como si hubiera humo, aunque no olía a nada. Logré pasar. En la sala, conecté el monitor que apunta a la mesa. Coloqué la etiqueta a la vista, fecha y hora. Me acerqué al rostro del hombre. En la mejilla izquierda, restos de tierra. No estaba en el informe. Limpié con una gasa. Al hacerlo, descubrí una marca muy fina, como de teléfono sostenido demasiado tiempo. Miré la mano derecha, todavía posada sobre el auricular sin cable. Levanté los dedos con respeto. Debajo, una silueta circular, seca. Coloqué el auricular sobre la mesa de instrumentos. Quedó quieto, pero yo sentí que vibraba. No tenemos sacerdotes de guardia, ni protocolos para llamadas imposibles. Tenemos papeles y frío. Así que seguí el papel, fotografía, descripción, registro de particularidades. Tomé la cámara. En el visor, por un segundo, vi mi propia figura junto a la del hombre y entre ambos, una sombra vertical, delgada, similar a un cable que nadie había colgado. Bajé la cámara y no había nada. Subí de nuevo y volvió a aparecer. Tomé la foto. La descargué en el monitor, la imagen salió limpia. Ni cable ni sombras extra. Me obligué a terminar. Sellé la bolsa con número nuevo, escribí el incidente y pedí al guardia firmar como testigo. Cuando regresé el cuerpo al congelador, el auricular falso ya no estaba en la mesa. Lo busqué por el suelo, entre los carros, en los cajones. Abrí la puerta del cuarto frío para reingresar la litera y lo vi, colgaba en la pared, gemelo del otro, con cable en espiral que antes no existía. 2 teléfonos ahora, lado a lado. El nuevo tenía una pequeña marca en el plástico, en el mismo sitio donde apoyaba la mejilla del hombre. No le conté a nadie más. Al amanecer, entregué mi reporte al jefe y me fui a casa con el eco de los timbres adentro de la cabeza. Dormí 2 horas, soñando con líneas ocupadas. Volví a turno esa misma noche. Antes de fichar, pasé por la lavandería. Les pedí que me devolvieran mi libreta,
la suya se había mojado con cloro. La mía estaba seca, con una hoja extra al final. Alguien había copiado la lista de extensiones internas como si fuera un apéndice. El último número no pertenecía a ninguna oficina. Decía congelador 2. En mi área solo existe uno. Marqué desde la oficina, con la puerta abierta y la vista clavada en el pasillo. Sonó en la pared del cuarto frío y, a la vez, en el auricular pegado a mi oreja. Respondí. No escuché respiración. Tampoco frases. Solo un golpeteo rítmico, muy tenue. Conté, 4 golpes, pausa, 2 golpes, pausa, 3 golpes. No supe por qué, pero pensé en el desnivel de 2 centímetros del umbral. En la rueda que se atora. En la madrugada anterior. Colgué. Fui al umbral con una regla. 2 centímetros exactos. Volví a escuchar, esta vez sin teléfono, el mismo golpeteo, como si viniera de detrás del panel. Los compresores, pensé, siempre encuentran la manera de recordar que están vivos. Esa noche, a las 2:03 exactas, sonó el teléfono. Contesté sin moverme de la silla. No dije nada. Tampoco la voz. Solo esperé. Después de unos segundos, la línea quedó muda, y en la pared del cuarto, detrás del vidrio, vi encenderse el piloto del segundo aparato. Quedó prendido, fijo, como una pequeña constancia de que hay llamadas que no buscan respuesta, sino compañía. Desde entonces, cuando entra un nuevo ingreso y lo acomodo en la litera, anoto la hora y paso la mano por la base de ambos teléfonos. Si uno está tibio, dejo la puerta entornada unos segundos más. No para que salga nada, sino para que cualquiera que esté al otro lado sepa que alguien lo escuchó. Nunca más oí la frase completa. A veces, de madrugada, el timbre corta el silencio y me recuerda que el frío también marca números. Yo levanto el auricular, confirmo la extensión y registro el dato. Es lo único que puedo hacer, ordenar el miedo con tinta, mantener las puertas operables y seguir atendiendo llamadas que no figuran en ninguna guía. Así sostengo mi turno. Así me mantengo, por ahora, del lado exterior de la línea. Aliento negro. No pondré mi nombre. Lo que importa es el cuarto donde aprendí que el frío también respira. 2017, turno nocturno en el Hospital General de Tijuana. Me tocó abrir la sala y preparar el primer cuerpo. En la bóveda fría, las bolsas negras hacían fila como bultos de carbón. Revisé etiquetas. A las 3:12 llegó un atropellado. La camilla chirrió, la firma de la gente temblaba por el frío. Empujé el bulto a la mesa de acero y cerré la puerta con el hombro. Puse la radio al mínimo para no oírme pensar. Lo de la bolsa empezó como detalle que el cerebro normaliza, la cremallera parecía respirar. No es que se moviera, era el pliegue que, al relajarse el plástico, tomaba forma de aire. Un cuerpo siempre espeso y hueco. Me repetí la frase como oración. Desinfecté la mesa, encendí la lámpara, acomodé el yugo bajo la nuca invisible. Planilla, folio incompleto, marca en hombro derecho. Abrí la cremallera desde el pecho hacia arriba. Plástico contra plástico, una bolsa dentro de otra. La superior estaba vacía. En la segunda se adivinaba la forma. A veces lo hacen en levantamientos difíciles. Corté la primera y la retiré. Cuando mi mano quedó sobre el cierre de la segunda, algo me tocó el oído por detrás, un aire húmedo, próximo, como cuando alguien exhala sin querer. No fue viento. En esa sala no hay. Miré con la linterna como si la luz señalara lo invisible. Solo vi la nube mínima que deja la respiración en el frío. Abrí. Quise comprobar que el cerebro jugaba conmigo. Corrí el cierre con un diente que chirrió y el olor salió como un golpe conocido. Me tranquilizó. Nada huele así si está vivo. Levanté el plástico hasta el cuello. Piel cerosa, lividez en espalda, mandíbula con elásticos.
Un hombre joven. La etiqueta en el tobillo traía un nombre borrado a medias, como si un pulgar hubiese arrastrado la tinta. Sin embargo, el aire regresó a mi oído. Suave, rítmico, como un suspiro que buscara encajar con un latido, y no venía del cuerpo, sino de la altura exacta de mi oreja. Lo medí sin querer, 12 segundos entre exhalaciones. Seguí el punto con la cabeza y no había nada, solo pared y repisa. Abrí la puerta para comprobar corrientes. Nada. Cerré. Seguí por inercia. Fotografías, pertenencias, cicatrices. Me inventé explicaciones, mi aliento rebotando en la máscara, una fase rara del extractor. Las repetí hasta que sonaron huecas. Entonces el cierre, sin mi mano, descendió 1 centímetro. El diente saltó e hizo ese sonido que solo hace una cremallera en la quietud. Pegué el cierre con cinta y continué. Lavado, colocación, registro. Noté una mancha violácea en el hombro derecho, forma de 7 torcido. Recordé sin querer una marca igual en mi hermano de niño. Empujé esa idea lejos. A las 3:38 la radio se quedó muda y el extractor se apagó 2 segundos. En ese hueco, el aliento fue claro. No pedía nada. Era una boca sin cuerpo alineada a mi lado. Caminé 2 pasos y me siguió. Me detuve y el ritmo dejó su latido falso para imitar el mío. Saqué el celular para dejar constancia. La cámara se empañó, limpié con el dorso del guante, grabé. Se ve la mesa y mi mano temblando. No se ve lo que importa. En el audio, sin embargo, hay una exhalación que no coincide con mis movimientos. Terminé de preparar el cuerpo. Tomé la sierra del esternón y la solté. No era trabajo mío a esa hora. Cubrí el rostro, reforcé los elásticos. Al cerrar, vi la etiqueta nueva. El nombre ya no era el que había escrito. Ahora decía mi apellido. La misma letra, mi letra torcida por la prisa. Miré el marcador y la etiqueta original en la bandeja. No supe qué odiar más, si la broma imposible o la idea de que mis manos ya no obedecían. No recuerdo haberme desmayado. Recuerdo el frío en las pestañas y el tacto áspero del plástico cuando apoyé la frente como si fuera mesa. Quise pedir relevo y callé. A veces uno se traga el miedo a cucharadas para no vomitarlo entero. Abrí la bolsa al nivel del pecho, coloqué la sábana, acomodé los brazos. El aliento se acercó tanto que humedeció los vellos de mi oreja. No es imagen. Es sensación que envejece en el cuerpo. Cerré. Doble cierre, pestañas bloqueadas, cinta. Acomodé la bolsa en la camilla y empujé hacia la bóveda. Por el vidrio esmerilado de la puerta percibí mi silueta y, detrás, una sombra sin peso donde uno susurra. Metí el cuerpo en el nicho, cerré. Sentí el impulso ridículo de pedir permiso. Apagué la lámpara y dejé solo la luz de pasillo. La sala tomó su tono de pecera vacía. Me senté en el banco cojo. Miré el teléfono, la grabación marcaba 3:17 y el contador no avanzaba. Reescribí el nombre verdadero del fallecido en la etiqueta y la pegué con fuerza sobre la otra donde había leído el mío. Más tarde, al despegarla, vi que debajo no había nada. Nunca escribí mi apellido allí. La tinta que juré ver no existía. Subí por café para tener algo caliente en las manos. Nadie más estaba despierto. Bajé. Encendí la radio. Abrí la bitácora y anoté, falla breve del extractor, interferencias, doble bolsa, etiqueta reescrita. Dejé una línea para el aliento y no la llené. Entregué el cuerpo a las 6. Cuando el patólogo levantó la sábana, pidió revisar el hombro derecho. La mancha ya no estaba. No era tatuaje, dijo, era ilusión de luz. Asentí. Él no olió mi oído. Desde esa madrugada, el plástico de cualquier bolsa negra me tensa la mandíbula. Evito acercarme el rostro. En casa uso contenedores transparentes para la basura por una razón que no admito. A veces, cuando el refrigerador exhala y se apaga, el aire de la cocina se acomoda como en la sala y el ritmo invisible vuelve. He aprendido a no escucharlo. Pero el cuerpo sabe.
La piel del cuello sube como cuando una lengua de hielo sopla. Desde entonces, cada cierre me suena al diente que saltó. Pienso que no soy yo quien tira, sino algo que copia mi gesto. Si me preguntaran qué fue, solo puedo defender esto: en ese cuarto, a esa hora, hay algo que pronuncia sin palabras el oficio de acercarse. No me pidió nada. Eligió mi oreja. Sello frío. No daré mi apellido. Soy técnico en anatomía patológica y he pasado más noches en cuartos fríos que en mi propia casa. En 2017 me asignaron la morgue del Hospital General de Saltillo, un sótano con compresores tercos y olor a desinfectante y metal mojado. A las 2:41 llegó un traslado de la carretera a Zacatecas, mujer no identificada, veintitantos, posible atropellamiento. La patrulla dejó la bolsa negra sobre la mesa y firmó la cadena de custodia con un losiento automático. Revisé sellos, corté el cierre, retiré plástico. No había joyas, solo un cordón rojo anudado en la muñeca izquierda. Le limpié el rostro con gasas para registrar rasgos. Moretones en parrilla costal, abrasiones en hombros y rodillas. Al deslizar la sábana para exponer el tórax vi algo pequeño en la clavícula derecha, 3 lunares formando un triángulo, el de abajo más pálido. Mi mano se quedó suspendida. Mi hermana Renata tenía el mismo triángulo. Desapareció 6 meses atrás. Yo seguí trabajando porque el salario no espera y porque la rutina te protege. Ese triángulo perforó esa protección. Seguí el protocolo para personas NN. Fotografía frontal, perfil, detalle de marcas. Tomé huellas con tinta y las dejé a secar. Evité mirar la clavícula. Me repetí: las coincidencias existen, concéntrate. La limpieza inicial me tocó a mí. Agua tibia a baja presión, jabón quirúrgico, movimientos lentos. Cuando el chorro pasó por la clavícula, las gotas resbalaron formando el triángulo y se deshicieron enseguida. Cerré la llave y respiré dentro del cubrebocas. Pesaje, estatura, estimación de edad. El cuerpo pesaba parecido al recuerdo de cargar a Renata dormida en el sillón. Abrí el sobre de pertenencias recuperadas. Un billete arrugado, un boleto de autobús urbano y una llave sin llavero. En el reverso del boleto, con tinta corrida, alguien había escrito un número incompleto y una R grande. Reconocí el trazo. Volví a sellar el sobre. 2 veces. El forense de guardia llegó con sueño. Dictó lesiones con el tono de quien describe el clima. Me atreví a decir que la marca me resultaba familiar. Me miró como si hubiera dicho una grosería en misa y siguió. Aquí no hay familia, dijo por fin. Aquí hay cuerpos. Asentí. La orden de necropsia tardó. Trasladé la camilla a la hilera de gavetas. El interior exhaló una bocanada del frío. Al empujar, el cuerpo exhaló por la glotis un sonido breve, ese suspiro de gases que conozco. Aún así, pareció dividir mi nombre en 2 sílabas. Cerré la gaveta a medias. Repetí el mecanismo para mí: presión residual, vibración laríngea, nada más. Volví a abrir y empujé hasta el final. A las 5:12 llegó la orden. Preparé bandejas y sierras. Al abrir la gaveta, la condensación cubría la piel. El doctor pasó la mano por la clavícula para limpiar. Los 3 puntos brillaron bajo la lámpara. Nadie dijo nada. Inició con la incisión en y sostuve retractores, aspiré líquidos. Mientras examinaba cavidades, pedí la ficha dental. Comparó piezas. Recordé la paleta rota de Renata cuando se cayó de la bicicleta. Noté un borde irregular en incisivo lateral. El doctor dijo coincide y escribió. Faltaba el rostro. Limpieza final, cierre, recomposición. Al peinar el cabello noté, detrás de la oreja izquierda, una cicatriz pequeña en forma de media luna. Se la hizo a los 8 años cuando yo abrí una puerta demasiado rápido. La mesa vibró cuando apoyé un codo. El doctor preguntó si estaba bien. Dije que sí y seguí peinando. En el acta escribí: marca en clavícula derecha, 3 nevos formando triángulo.
Cicatriz retroauricular izquierda, 1 centímetro, antigua. Pérdida dental vieja en incisivo lateral. Al final, en el apartado de nombre, correspondía dejar NN. El bolígrafo se detuvo antes de la segunda N. El impulso de escribir Renata se volvió dolor físico. Firmé con una letra que no parecía mía. Colocamos el cuerpo en sudario limpio. Saqué una sábana tibia. No calienta, solo engaña a los ojos. El forense dijo que iniciaría la solicitud de identificación por odonto y huellas y que la policía notificaría. Asentí. Puse la sábana y sentí, a través de la tela, el relieve de los lunares. Volví al cuarto frío. El compresor apagó y encendió de inmediato. Ese salto corta el silencio de una forma que el cuerpo recuerda. Guardé la gaveta. La puerta no quiso sellar a la primera. Forcé el cierre hasta escuchar el golpe. Quise que ese sonido fuera definitivo. Pasé las horas lavando bandejas y ordenando bisturís. Hice todo lo que se hace cuando no se puede hacer nada. El boleto seguía en el sobre, sellado con un celo que rozaba la superstición. A las 8 llegó el relevo. Entregué bitácora y pendientes. Subí las escaleras con el cuerpo más pesado que los guantes húmedos. En la explanada, el sol ya calentaba vidrios. Marqué el número de mi madre y la llamada se fue al buzón. Escuché su voz grabada. Colgué. Miré mis manos limpias, líneas blanquecinas como mapas. Pensé en las R que nos enseñaron a escribir y en cómo Renata cerraba el arco con el meñique. Esa noche volví al turno. En la bitácora alguien había escrito, con mi letra, una nota mínima, triángulo clavicular, familiar. No recordaba haberla puesto. La taché. Bajé al cuarto frío. Abrí la gaveta. La sábana estaba donde la dejé, lisa. Toqué el borde, apenas. No pasó nada extraordinario. El miedo no necesita milagros. Solo necesita reconocimiento. Cerré la puerta despacio hasta que el seguro asentó con su clic. Y, en ese clic, escuché de nuevo mi nombre, no desde la garganta de un cadáver ni desde. Desde entonces, cuando llega un cuerpo con lunares en la clavícula, lleno el formulario con la pulcritud de un ritual. Es mi manera de rezar en silencio. Si algún día la llamada oficial confirma lo que ya sé, dejaré que el teléfono suene una vez, 2, 3. Intentaré acostumbrar mis oídos al zumbido del cuarto frío antes de escuchar una voz que rompa, otra vez, el vidrio empañado de las reglas. Desde esa noche el zumbido del compresor me suena distinto, como si respirara conmigo. Roja en frío. Trabajo de noche en el área de patología del Hospital Civil Viejo en Guadalajara. No soy médico, ni técnico forense con años de estudio, soy el que mantiene operativas las cámaras, limpia la mesa de acero, cambia las bolsas, registra entradas y salidas en la bitácora y verifica que la temperatura no suba de 4 grados. Aprendí a moverme sin hacer ruido, a no aspirar muy hondo cuando el cloro se mezcla con fijador y a distinguir el zumbido normal de un compresor del sonido que anuncia una falla. Desde 2019 hago lo mismo cada turno, revisar sellos, etiquetar, firmar en la libreta y, cuando toca, empujar camillas en corredores demasiado largos para la hora. Aquella noche de octubre la humedad se pegaba a la pared como una enfermedad. Había llovido y el desagüe del patio formaba un hilo que cruzaba hasta la puerta metálica. A las 2:13 de la madrugada, según el reloj digital del pasillo, sonó el aviso de la cámara 3. Era un pitido corto que decía que la puerta estaba mal cerrada. Fui con los guantes aún húmedos de hipoclorito. El sello parecía en su sitio, pero el sensor seguía acusando. Abrí y volví a cerrar con fuerza, sintiendo el aire frío empujarme la cara. El pitido cesó. Hice la anotación, 2:14, ajuste de sello, sin incidentes. Seguí con la rutina, limpié la mesa de autopsias, verifiqué que la sierra tuviera la batería cargada, reemplacé un contenedor rojo para residuos biológico-infecciosos y llevé una charola con instrumentos a esterilizar. En el cuarto contiguo, el extractor hacía su trabajo. El lugar estaba vacío de gente y lleno de ruido.
A esa hora siempre es así, cada máquina tiene su voz y aprendes a escucharlas como si fueran animales dormidos. A las 2:27, otro pitido. Cámara 3, de nuevo. Revisé el monitor de las cámaras del pasillo. No se veía nada salvo mi silueta de hace unos minutos y el brillo recto de los azulejos. Abrí la puerta para asegurarme. El aire me mordió los ojos. Dentro, 2 camillas ocupadas, una libre. Las bolsas negras cerradas con cinchos amarillos, etiquetas legibles. Pasé la mano por los rieles para sentir si algo obstruía. Todo estaba limpio. Cerré. Anoté. Seguí. Lo extraño comenzó como comienzan las cosas que uno no quiere recordar, con un detalle pequeño y sin dueño. En el piso, justo frente a la cámara 3, había una mancha diminuta, no de sangre ni de óxido, sino de un rojo vivo que no correspondía a nada del lugar. Lo noté al pasar la jerga. Un punto aferrado al poro del azulejo, como esmalte. Me agaché, lo raspé con la uña. Salió una astilla que se pegó al guante como si tuviera electricidad. La tiré al bote y no pensé más. A las 2:41, el sensor de movimiento del pasillo registró actividad. Lo sé porque el pequeño diodo verde parpadeó. Volví a mirar el monitor. Solo el pasillo. Pensé en una polilla. Volví a la mesa. El extractor de repente bajó su tono y sentí ese vacío en el estómago que da cuando el edificio respira distinto. Caminé hacia la puerta principal para asomarme. Fue cuando la vi en el vidrio de la cámara 3. No la vi frente a mí, la vi reflejada. Una silueta delgada, quieta, a medio pasillo, cubriéndole el cuerpo una tela roja que no correspondía a ninguna bata ni uniforme. No levanté la vista de inmediato. Aprendí que el reflejo a veces engaña, que el ojo pesca sombras que el cerebro arma solo. Respiré por la boca, conté 5, me volví despacio. El pasillo estaba vacío. En el monitor, nada. En la bitácora, mis líneas rectas. Volví al trabajo y al rato la vi otra vez. Esta vez no era una silueta, eran pliegues. Como si una tela roja, pesada, hubiera rozado el vidrio dejando un rastro invisible salvo en ese ángulo exacto. Para comprobarlo, encendí la lámpara portátil y recorrí la superficie. El vidrio devolvió mi cara cansada, las gotas del aire húmedo, los imanes con inventario, el número 3 pintado en blanco. No había huella. También ese tipo de cosas sucede, la mente quiere patrones. Apagué la lámpara. A las 3:03 la alarma cambió de tono. No era puerta mal cerrada. Era desviación térmica. La cámara 3 estaba medio grado arriba. Abrí. El golpe de frío fue más débil. Revisé la resistencia del sello, miré la goma. Todo parecía en su sitio. Fue entonces que lo olí, no era el olor del frío ni de la mezcla de formol con metal. Era un olor dulce, persistente, como el resto de un perfume barato que se aferra a un suéter. No encajaba con nada de la sala. Sentí el cuero cabelludo apretarse. Tomé el termómetro de varilla, lo dejé sobre la rejilla de una camilla y esperé. Marcó 4.7. Mala cifra. Cerré, anoté, llamé por radio a mantenimiento. Nadie respondió. En el hospital, a esas horas, hay radios que solo contestan a la luz del día. Fui a la caja de herramientas y saqué la llave para ajustar el tornillo del sensor. Estaba firme. Cuando volví a abrir, vi que la bolsa de la camilla de arriba tenía el cincho flojo. Lo juro, antes estaba cerrado. Apreté los dientes y me dije que no me convenía imaginar. Revisé la etiqueta. Folio ilegible por humedad, tinta corrida. La caligrafía no era de nadie de los míos. Reemplacé el cincho. El olor dulce se hizo más fuerte, como si el aire mismo lo trajera del fondo del pasillo. Cerré con rabia para apagarlo. A las 3:19 el monitor dejó de parpadear. Línea muerta. Desconecté y volví a conectar. Nada. La red interna, tal vez. Tomé la libreta para registrar, caída de señal. Al voltear la página sentí que el papel no se movía como debía. Pesaba.
Había una hoja adicional que no era de nuestra bitácora. Un folio grapado a medias, con fecha de 2002, con el sello borroso del mismo hospital. Nombre, desconocida. Observaciones, vestido rojo, restos de brillo en piel y pelo. Hallada en periferia de centro nocturno clausurado. Causa probable, traumatismo. Notas, sin registro de ingreso en cámara. Firma, la mía. El trazo era mi trazo, con esa inclinación leve hacia la derecha cuando escribo rápido. La tinta, más vieja que mi turno en cualquier morgue. Guardé la libreta contra el pecho como si fuera un escudo. Fui hasta la puerta que da al patio. Lloviznaba. Encendí la luz del exterior. El charco frente al desagüe tenía un borde rosado que no era reflejo. Pensé en un pigmento, en algún marcador reventado, en cualquier cosa menos en lo que sugería la palabra vestido. Al volver, vi el reflejo otra vez. No en el vidrio, sino en el acero pulido de la mesa. Una diagonal rojiza que se arrastraba por el borde como si la hubieran pasado apenas. El extractor subió y bajó de tono, inseguro. En el silencio entre cambios, se oyó un roce. No de tela en aire, sino de tela contra metal. Esa diferencia la aprendí sin querer. Cuando arrastras un paño sobre algo frío, suena distinto a cuando camina una persona. Esto fue ambas cosas a la vez. Los pliegues de algo pesado deslizando, y pasos que no encontraba. No corrí. La costumbre enseña a no darle espalda a lo que no entiendes en habitaciones con cosas frías. Abrí la cámara 3 por tercera vez. El aire me golpeó la piel y me hizo lagrimear. La bolsa de arriba, tensa. La de abajo, con la cremallera desviada a la altura del pecho. Asomé la linterna. La luz se tragó en la tela negra y rebotó en plástico. Nada donde estaba el hueco. A la altura del borde, un hilo rojo, tan fino como los que quedan cuando se deshilacha una blusa. Lo tomé con la punta del guante. Era sintético. Tenía puntitos brillantes como los que dejan los vestidos para fiestas cuando envejecen. No pertenecía a ningún cadáver que hubiéramos recibido ese día. Cerré. La alarma volvió al tono de puerta mal cerrada aunque la puerta encajó perfecto. Fue entonces que sentí el aire junto a mi oreja, frío y con ese perfume barato e insistente. No había susurro, pero el sonido del extractor se estiró y por un segundo quedó suspendido como si hubiera tragado un sollozo. La piel en la nuca ardió. Di 2 pasos hacia atrás sin dejar de ver la manija. La lámpara portátil tembló lo suficiente para que la luz hiciera vibrar los bordes del número 3. No sé cuánto tiempo estuve así, clavado en el pasillo frente a la puerta. Lo medí en respiraciones. Al menos 100. Cuando el extractor volvió a su tono estable, el monitor parpadeó de nuevo. La línea regresó. Mantenimiento nunca contestó. Hoy en el reporte figuró como falla intermitente. Hice mis anotaciones finales, lavé la mesa, dejé la caja con instrumentos en el esterilizador y fui a cambiarme. En el baño, al quitarme los guantes, el olor dulce se pegó a la piel. Me lavé 3 veces. No se iba. Cuando entregué el turno a las 7, mencioné la alarma, el ajuste y la caída de red. No hablé de lo otro. Me guardé la hoja grapada de 2002. La llevé a casa como se lleva un secreto anotado en una fecha ajena. Más tarde, con luz, la leí de nuevo. No decía mi nombre completo, solo mi firma. Busqué en los archivos muertos del hospital, los que están en cajas que nadie reclama. En una de ellas encontré una foto de evidencia, tomada con flash, de un vestido rojo hecho hilachas, con brillo deslavado, tendido sobre una camilla igual a las nuestras. Al pie, con pluma negra, un garabato que no supe si era mío o de alguien que también escribía con prisa. Volví a trabajar esa noche y todas las que siguieron. La mancha roja del azulejo, la del tamaño de una uña, no salió ni con espátula. Se disimuló con cera, pero su centro quedó firme como una quemadura. Cada vez que paso la jerga por el pasillo, la esquivo sin querer. Y cada tanto, cuando la humedad sube y el extractor duda, el perfume barato vuelve, tenue, como si atravesara el filtro y se hiciera sitio entre el cloro y el acero. No sé qué fue lo que vi.
sé lo que registraron mis manos. El hilo sintético, el brillo mínimo que se quedó pegado a la goma de la puerta, la hoja con mi firma fechada antes de que siquiera trabajara aquí. Sé que las cámaras no mostraron nada más que pasillos vacíos. Sé que el sensor anunció una puerta mal cerrada que no lo estaba. Aprendí a no discutir en voz alta con lo que no tiene voz. Mi trabajo es simple, que el frío se mantenga, que las etiquetas se lean, que las puertas cierren. Pero desde esa noche, cada vez que acerco la cara al vidrio para ver si el sello ajusta, una parte de mí se prepara para ver, a la altura exacta de mi hombro, el pliegue de una tela roja que no debería estar ahí, quieta, como si respirara menos que el resto. A veces, cuando salgo del hospital y el sol apenas aparece, veo pasar a alguien con un suéter rojo en la banqueta y me tiembla la mandíbula sin motivo. Me llega un olor a dulce barato y me pongo a caminar más rápido. En la libreta ya no he encontrado hojas ajenas. Cambiaron el monitor, ajustaron los sensores, sellaron mejor la cámara 3. Todo está en orden, dicen. Lo está. Hasta que no lo está. Y si alguna vez te toca pasar por ese pasillo frío, no te detengas justo frente al vidrio. El reflejo devuelve más de lo que ponemos. Y algo, en ese fondo que siempre respira a 4 grados, recuerda.